que hablamos del Parkinson, de los importantes avances que estamos teniendo en las últimas fechas, Julia. Muchísimas gracias, Alfonso y Sonia. Nos acompaña Carmen Gascallas, neuróloga del Grupo HI Micina. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Y nuestra querida María Ángeles González, ella es presidenta de la Federación Regional de Parkinson en nuestra región, en Castilla-La Mancha, y también presidenta de la Asociación de Parkinson en Toledo. Bienvenida, María Ángeles. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues queríamos que tú vinieras, porque tú eres el ejemplo de cómo, después de muchos años de lucha, ¿verdad?, pues convives con el Parkinson y ahora te vas a enfrentar a una operación importante que seguramente cambiaría un poquito tu vida. ¿Cómo llegó el Parkinson a tu vida, María Ángeles? Pues llegó de improviso. Comencé con temblor en un brazo y a partir de ahí me lo diagnosticaron. Así es como muchas veces como se empieza, ¿verdad, doctora? Tú estás bien y de la noche a la mañana empieza a temblarte un brazo. Así es una... Empiezas a caer, mucha gente también se cae. Sí, lo más común es que empiece con temblor. En torno al 70% de los pacientes desarrollan un cuadro de predominio de temblor y efectivamente es lentamente progresivo. El trastorno del equilibrio suele ser en fases más avanzadas y en cuanto a las alteraciones al caminar suele empezar más con un arrastre de un pie o un menor braceo. ¿Y el temblor empieza en cualquier brazo? ¿Puede empezar? Puede empezar, sí, generalmente en el brazo, la pierna y generalmente de un solo lado. Conforme avanza la enfermedad sí que es verdad que tiende a afectar también el otro lado. Sí que es importante también que insistamos en que a veces los propios pacientes son los primeros, porque tú imagino que que te diste cuenta la primera de que algo no estaba funcionando correctamente. ¿Tú pensaste desde el principio que podías tener Parkinson? Para nada. Para nada. En mi familia no había. ¿En tu familia no había ningún caso de Parkinson? No. ¿Hay un componente genético en esto, doctora? Sí, hay genes que están claramente descritos en la enfermedad de Parkinson, pero sobre todo es en personas jóvenes. Se encuentra una causa genética en aquellos que empiezan menores de 50 años, si bien hay otros genes que también pueden ¿Cuántos estar años tenía mutados. María Ángeles cuando empezaste con los temblores? 47. 47 años, muy joven. Así es, así es. En esos casos es cuando es más probable que sea una causa genética, aunque a veces, aunque estudiamos los genes, no se encuentra el gen, pero eso no descarta que haya una probabilidad. Hay muchos pacientes que empiezan a tener problemas. Le voy a pedir a mis compañeros, por favor, que me pongan la televisión ahí, que me gusta a mí tenerla. Ah, que se ha estropeado. Vale, ya lo he entendido. Entonces, resulta que nosotros lo que notamos también en algunos pacientes que empiezan con este problema de Parkinson es que tienen como ansiedad, se encuentran tristes, depresivos, y eso también hace que se confunda un poco el diagnóstico. Sí, así es. En algunos casos, incluso muchos años antes de empezar con las manifestaciones motoras, la lentitud, la rigidez, etcétera, puede aparecer un trastorno depresivo que es parte de esa enfermedad. Por otra parte, también puede que la persona, no sea solo por parte de la enfermedad, sino como consecuencia, como reacción al diagnóstico, que empiece con un trastorno depresivo. Por lo tanto, sí que en ese caso lo que se necesita es una valoración médica para establecer el diagnóstico. ¿Tú llegaste a sentir ese estado depresivo, María Ángeles? No, para nada. Para nada. O sea, tú lo que notaste fue los temblores. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en ir al médico? Pues tardé unos meses porque yo no sabía, creía que era de forzar el brazo. Que se me rompió la ventanilla del coche y forzaba el brazo para abrir la puerta. Y pensé que era consecuencia de eso. Pero no, ya fui. ¿No te imaginabas que con 48 años pues tú fueras a tener, fui al neurólogo, a tener Parkinson? Sí, y ya me lo diagnosticaron. ¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar el Parkinson, doctora? El diagnóstico en general debería ser clínico, es decir, una buena historia clínica, una buena exploración para ver que esas manifestaciones que tendemos a encontrar que son de predominio anulado, que empiezan en un lado, y luego también se confirma si se ve cómo responde a la medicación. Por otra parte, se suele hacer una prueba de neuroimagen, de escáner o principalmente resonancia, para ver que no hay algunas otras causas potenciales de esas manifestaciones, y en muchos de los casos se apoya por una prueba que se llama DaTscan, que es de medicina nuclear, que lo que nos muestra es que hay una falta de dopamina, que es un neurotransmisor, una sustancia que es la que está muy baja en la enfermedad de Parkinson ya desde muchos años antes incluso. La palabra clave la ha dicho ahora, dopamina, porque es la medicación, ¿verdad?, que empieza a surtir efecto casi de una forma, podríamos decir, rápida en los enfermos de Parkinson, y su vida empieza a cambiar. Tu vida te la cambió, ¿verdad que sí, la dopamina?
María Ángeles. Sí, pero, sí, Y, efectivamente. y ahora estás esperando una operación muy interesante que también queríamos contarles, aparte de otros avances que ha habido, que mucha gente desconoce. El teléfono está abierto para que ustedes puedan llamarnos, preguntarnos, y si ustedes quieren contarnos, por supuesto, pues su testimonio, estaremos encantados de que nos lo cuenten aquí en directo, y por supuesto la presidenta de recibirles si necesitan ese asesoramiento, y nuestra especialista en neurología. ¿Cómo te conviertes en esa paciente que vas a pasar por un tipo de operación que mucha gente seguramente que desconoce, ¿verdad, doctora? Y que podría cambiar tu vida. Carmen, ¿de qué operación estamos hablando? Pues se denomina estimulación cerebral profunda. Antes de llegar a ese punto, sí que creo que es importante conocer en cuanto a los tratamientos, como bien comentabas, la levodopa, que se transforma en dopamina, que es bueno, pues el tratamiento por excelencia, ¿no? Que genera unos beneficios en el paciente, sin duda, pero que se sabe que en algunos casos, conforme avanza la enfermedad, el efecto que se produce, el beneficio, puede durar menos tiempo, es decir, unas horas, y desaparecer ese efecto, es decir, que empezamos otra vez a temblar, a estar más torpes, etcétera. Entonces, estos espacios de tiempo cada vez se van acortando y es más difícil al final hacer una vida normal, a veces pueden aparecer de forma impredecible. Además, como consecuencia de esta medicación que se regula peor una vez que llega al cerebro, con el paso del tiempo pueden aparecer movimientos involuntarios diferentes del temblor, más tipo ondulantes, serpenteantes. Entonces, por eso se plantean diferentes tipos de terapias que lo que hacen es tener una situación estable, por una parte con medicación, pueden ser bombas de infusión, o bien la estimulación cerebral profunda, que se basa en que, sabiendo que hay unas zonas del cerebro... Eso es lo que le van a hacer ahora a María Ángeles. Eso es, que es una cirugía que se hace despierta y que se sabe que... Para poder controlar al paciente. Eso es, para ver cómo va mejorando y para ver cómo está la actividad de una zona concreta, en este caso sería el núcleo subtalámico, que está muy activada, y lo que se hace es colocar ese electrodo para hacer que se inhiba, o se intente normalizar, entre comillas, esa actividad y tenga una actividad más estable y una mejoría Ahí estamos clínica. viendo ese gráfico, pero ese será del avance, luego lo vemos después, ese será del otro método que se va a utilizar y que se está utilizando, que como nos decía la doctora, eso todavía en España no lo tenemos, ahora después lo vamos a explicar, pero lo que le van a hacer a María concretamente consiste en... Ella estará despierta en la mesa de operaciones y van a colocar unos electrodos en su cabeza. Eso es. Entonces lo que se hace es se va registrando la actividad hasta que llegas a esa zona y allí mismo en quirófano se ve bueno, pues cómo van cambiando, cómo va mejorando, y a la vez que no haya... O sea, en quirófano ya se va viendo cómo va mejorando. Sí, siempre en general hay un neurólogo que va evaluando al paciente que está despierto. Y además se van haciendo pequeñas estimulaciones una vez que está ya ahí el electrodo, para ver que no tenga efectos secundarios o que estos sean mínimos. Posteriormente, lo que se hace es se pone un cable que va por debajo de la piel y que llega generalmente a esta zona o a veces al abdomen, y donde se generan los estímulos, para que una vez que ya esté todo estable, en la consulta de neurología lo que se hace es programar, el neurólogo lo que hace es programar y ver los mejores parámetros para mejorar los síntomas de la paciente. María Ángeles, tendrás un montón de ganas. Bueno, sí, también miedo. Y también miedo. También miedo. ¿A qué miedos se puede referir María Ángeles? ¿Qué miedos tienes? Pues hombre, que te toquen el cerebro no te da seguridad de ningún tipo. Totalmente. Bueno, es una al operación. final- Da mucho miedo, es normal. Solo, los Es miedos lógico, normales. Estamos hablando pero- de una operación que va directamente a tu cerebro. Eso es verdad que no deja de ser algo invasivo, pero también tenemos que saber que se lleva más de 30 años, que los cirujanos que lo hacen son muy expertos, esos son grupos que se especializan, y que al final los riesgos se ha visto cómo han ido disminuyendo a lo largo del tiempo por este conocimiento, ¿no?, que se tiene. ¿Y se puede hacer a todo el mundo este tipo de intervención? No se puede hacer a todo el mundo, porque hay que saber seleccionar muy bien a los pacientes. Es decir, son los pacientes que tengan una muy buena respuesta a la medicación, pero que tengan estas complicaciones que comentaba, Exacto. una respuesta muy corta cada vez que toma la medicación, los movimientos involuntarios, o por ejemplo que tenga un temblor, que sabemos que es un temblor de enfermedad de Parkinson, que mejoraría con la medicación, pero que a veces necesitamos una dosis tan alta Exacto. que no Que nos ya no podemos arriesgamos por administrarla, efectos adversos. arriesgarle a darle esa administración de una dosis que podría incluso ser peligrosa para ella. Por eso Eso ya se es. llega a utilizar la intervención Eso para es. intentar evitar que pueda tener problemas con la medicación. Eso es. ¿Y qué va a notar María?
Pues lo que va a notar es que tiene una situación más estable, que no va a estar pendiente probablemente, ¿no? de ahora necesito la medicación, es decir, tiene su horario, pero no ocurre que a lo mejor una hora antes empieza a notar que tiembla, que está más torpe, que camina peor, etcétera, sino que tiene una situación más estable con sus horarios y que por otra parte no desarrolla movimientos involuntarios. Porque, por ejemplo, María Ángeles, desde que te hemos visto, permíteme que te diga María, desde que te hemos visto, tú has ido cambiando, ¿verdad? Desde que hemos empezado esta entrevista, es que creo que es algo que tenemos que destacar. Ustedes están siguiéndonos ahora mismo por la mañana en Estando Contigo, han visto que María Ángeles, cuando ha llegado, pues tenía más temblores y conforme hemos ido avanzando, ¿verdad? Tú has ido sintiéndote mejor, ¿verdad? ¿Y eso por qué ha pasado? ¿Por qué María Ángeles ahora tiene menos temblor? Bueno, en general cualquier movimiento involuntario que aparece en situaciones más de estrés que son inevitables. Exacto, estamos en la acentúan. televisión, es normal. Eso Hemos es quitado normal. la pantalla de la tele para que María no se viera, que yo antes la pedía, a mis compañeros me decían, no, que María Ángeles la ha pedido, digo, lo siento, perdóname, María Eso Ángeles. Porque para ti era, pues te generaba más estrés, es normal. ¿Y todos esos factores? O sea, por una parte esa y por otra también lo que comentaba, normalmente el beneficio de cada toma se puede asociar a estos movimientos que se llaman discinesias. Entonces, conforme acaba el efecto, pueden ir disminuyendo también. Exactamente. Bueno, María, estamos seguros de que va a ir todo fenomenal en esa operación y vas a estar estupenda y después vendrás aquí a contárnoslo, eso estamos seguros. Ahora vamos a hablar de tu asociación de Parkinson, porque es muy importante la labor que hacéis ahí. Sí, es muy importante porque nosotros atendemos todas las necesidades que consideramos que tiene el enfermo y que no están cubiertas por la administración pública. Entonces, Y es también importante hacer ese llamamiento para muchas personas que a lo mejor están viviendo esta enfermedad, ¿verdad?, sin acudir a su centro más cercano, porque ya en muchas localidades de Castilla-La Mancha tenemos pues centros que se dedican al Parkinson, asociaciones muy importantes, además aquí en nuestra región, y ahí van a encontrar ese apoyo necesario, tanto la familia como el paciente. María Ángeles. efectivamente, tenemos programas para cuidadores, para la familia, apoyo para el domicilio y también para el paciente, atención psicológica y rehabilitación. Y María Ángeles, cuando tú lees esa noticia, que también era el motivo por el que hoy nosotros queríamos invitaros, de que una persona que se llama Mark, este paciente, se convertía en la primera persona con Parkinson que gracias a una neuroprótesis implantada en su médula, ¿verdad?, podía cambiar su vida como enfermo de Parkinson. Doctora, ¿qué significaba este avance que abrió muchos informativos y que se ha contado en muchos medios nacionales, regionales e internacionales? Porque esta noticia nos llega de lejos. Bueno, pues primero para entender lo que plantea... Ahora sí que vamos a ver ese gráfico para que los espectadores lo puedan seguir. Lo que se plantea con esta intervención es mejorar un trastorno de la marcha y del equilibrio que aparece frecuentemente a la enfermedad, sobre todo en fases más avanzadas, y que tiende a responder menos a la medicación dopaminérgica. Es decir, ahí sí que hay algunos casos que con levodopa mejoran, con lo cual con la cirugía mejoraría, pero... O sea, esto es como superior a lo que le van a hacer a... Eso es, digamos que esto no se ha demostrado tanto o sea, no vemos que mejore con la medicación habitual en general, es mucho más resistente. Además, este paciente, que es el que se ha publicado, es un paciente que ya tenía la estimulación cerebral profunda que le van a hacer a ella, pero que desarrolla este trastorno. Entonces, lo de la estimulación espinal, a pesar de que es muy novedoso, es muy, por lo menos a nivel de los medios, muy esperanzador, es algo que ya lleva muchos años, es decir, lleva más de 10 años, pero los resultados no han sido muy buenos hasta el momento, han sido más bien modestos. Consiste básicamente en poner esta neuroprótesis, este estimulador, en la zona de la médula encargada de activar la musculatura de las piernas cuando se camina. Entonces, en la enfermedad de Parkinson no está alterada esta zona, pero parece que podría compensar las alteraciones que se producen en el cerebro. Entonces, es muy bueno, como comentaba, simplemente sí que hay que decir que hay que tomar los datos con cautela porque es solo un paciente. Necesitamos controlar con placebo, es decir, saber que a lo mejor los pacientes, el hecho de llevar algo ya van a mejorar de forma inconsciente, con lo cual se necesitan muchos ensayos controlados. Lo poco que hay hasta el momento no ha sido positivo, pero bueno, esto nos abre muchas puertas y ojalá, porque al final este trastorno de la marcha, del equilibrio, con lo que se llama imantación, ¿no?, o congelación de la marcha, con bloqueos, que el paciente no puede avanzar y entonces intenta levantar las piernas y se cae, pues es muy limitante. Entonces, como se veía, este paciente puede volver a caminar y puede hacer una vida mucho más normal.
Sí que podemos decir que el Parkinson es una enfermedad que, aunque afecta, tú decías, a un porcentaje muy amplio de la población, y tenemos esos casos también en población joven, sí que ha habido muchos avances en los últimos años. No ha ocurrido tanto en otras enfermedades. Sí, se están haciendo, por una parte, se está haciendo desde el punto de vista de intentar frenar la enfermedad. Se sabe que hay unas proteínas que se depositan y lo que se está haciendo es introducir anticuerpos para quitar esas proteínas anómalas que van acumulándose y matarían las neuronas. Por otra parte, desde el punto de vista terapéutico, igual que está la estimulación cerebral profunda, que cada vez va mejorando, hay un procedimiento que concretamente somos bastante pioneros aquí en nuestro centro, en Móstoles, que es el ultrasonidos de alta intensidad. ¿Y en qué consiste? Consiste en esta zona que comentaba del subtálamo u otras regiones que están muy activas. Hacemos una pequeña lesión sin abrir, guiado por resonancia, simplemente se ubica la zona por la resonancia y con estos ultrasonidos se aumenta la temperatura y se hace una pequeña lesión para mejorar temblor, lentitud, etcétera, en determinados pacientes. Eso sí, en un lado del cuerpo, aunque estamos investigando para ver si se puede hacer de forma diferida, es decir, por lo menos 6 meses después, el segundo lado. O sea, que eso también es otra opción. Otra opción más que ponemos sobre la mesa, que llena de esperanza pues esta enfermedad, esta patología, que, como decía la doctora María Ángeles, y como te pasó a ti, puede llegar a tu vida en el momento que uno menos se lo espera. María Ángeles, ¿tu día a día cómo es? Pues nada, yo... ¿Puedes defenderte tú sola en tu día a día? Sí, perfectamente. Perfectamente. Y seguramente que después de esta intervención, ese día a día, doctora, va a mejorar, de María Ángeles. Así es, o sea, el objetivo es mejorar considerablemente la calidad de vida y además intentar reducir la medicación, con lo cual sea todo mucho más Es bueno fácil. que ellos tengan una vida activa, que hagan ejercicio, porque es verdad que a veces este tipo de enfermedades pues te hacen recluirte mucho en casa, y lo digo por mucha gente que nos estará viendo ahora mismo, tiene miedo a ver si me voy a caer, tampoco me apetece que me vean ciertas personas, entonces al final genera un poco de aislamiento. Claro, y al final... no creo que eso sea bueno para el paciente. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Siempre está muy bien socializar en todos los aspectos y además, concretamente, desde el punto de vista cognitivo también es muy positivo. Por otra parte, aunque no hay tratamientos a día de hoy que curen o que frenen la progresión, sí que se ha demostrado que puede tener cierto efecto al respecto el ejercicio físico. El ejercicio físico. Eso es. Conozco un caso personal del padre de una amiga mía que fue diagnosticado de Parkinson, y él es una persona muy activa, que hace mucho ejercicio, y durante 3-4 años la enfermedad no ha avanzado absolutamente nada, porque va a andar en bicicleta, sale a andar él también, juega a tenis, hace mucho deporte, y eso le está beneficiando y mucho. Eso es, sí. O sea, que Principalmente eso está demostradísimo, que el ejercicio está demostrado beneficia. que se liberan lo que se llaman unos factores neurotróficos, que son unas sustancias que promueven la supervivencia de las neuronas. Entonces sí que hay beneficios al respecto. Bueno, pues yo creo que hemos hablado con una actitud muy positiva hoy del Parkinson, que es el objetivo, ¿verdad que sí, María Pues Ángeles? sí. Te deseamos toda la suerte del mundo, Muchas gracias. que vaya muy bien, Gracias. y que pronto vengas aquí a contarnos pues cómo te encuentras y lo que ha progresado pues tu cuerpo, y que puedas llevar una vida lo mejor posible. Muchas gracias. María Ángeles González, ella la presidenta de la Federación Regional de Castilla-La Mancha, como le decía también, la presidenta de la Asociación de Parkinson Toledo, con los brazos abiertos para todo el que necesite su ayuda. Es una persona excelentemente buena y con un corazón inmenso. Gracias, de verdad, María Ángeles, y gracias a ti, Carmen Gasca, doctora neuróloga del Grupo H y Medicina, que han conocido todos los avances que se están haciendo también ahí en el Hospital de Móstoles, por facilitarnos esta información que es tan complicada, ¿verdad?, para que todos la podamos entender. Gracias de verdad, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias. Un abrazo.